Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos en esta tarde soleada. Me da mucho gusto verlos, los que están aquí ya puntuales. Acompáñenme a hacer la lectura de hoy en el libro de Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 13, versos del 13 al 25. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pánfila. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el Bautista. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Hasta ahí, queridos hermanos. Ahora demos con alegría y gozo nuestros cantos de alabanza a nuestro Padre Dios. Todos nos ponemos de pie, por favor. Cantemos todos juntos a una sola voz. Nuestra primera alabanza es tu amor. Señor,
asombroso. Jesús
Queridos hermanos, a continuación la alabanza, la gloria de la cruz. Morir
gracia y paz. A continuación, queridos hermanos, la alabanza allí en la cruz.
queridos hermanos. Pueden sentarse, dejamos nuestro lugar a nuestro pastor con la palabra de Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos 24 al 27. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las practica, será comparado a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, será comparado a un varón insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, e irrumpieron contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Padre, gracias porque estamos en tu presencia, Señor, delante de tu presencia, y nos hemos congregado para adorarte, para exaltar tu nombre, pero también, Señor, para ser instruidos a través de tu palabra. Ella es viva, es eficaz y es autoritativa, porque ella es, Padre, la esencia misma de tu carácter. Gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, recuerde que Jesús ha venido resumiendo, o más bien llegando a una conclusión, concluyendo su enseñanza desde el verso 13 del capítulo 7. Jesús ha venido concluyendo su enseñanza y haciendo un contraste, como fue todo el Sermón del Monte, un contraste entre la enseñanza tradicional de los fariseos y la enseñanza autoritativa que él estaba dando al pueblo. Llegamos al verso 24 y Jesús dice: cualquiera que me oye estas palabras. Ahora, nosotros podemos preguntarnos, ¿y con qué autoridad este hombre está diciendo o está haciendo este tipo de conclusión? Bueno, Jesús ya en el verso 21 mostró que Él es más que un simple maestro, Él es el Señor, y Él es quien ha de juzgar a todos los hombres basado en la enseñanza que Él ha dado. Él es la regla, Él es el juez, Él es la revelación total de la deidad, de la plenitud de Dios. Así que Él es todo, Él es el juez, Él es la regla, Él es todo. Y esa es la autoridad con la que Él en el verso 24 dice: cualquiera que me oye estas palabras. El hombre, hermanos, cada uno de nosotros, la iglesia, nosotros al escuchar este mensaje debemos realmente preguntarnos sobre qué estamos edificando nuestras vidas. Y más allá de ser una enseñanza superficial, quiero que nosotros entendamos que Jesús está hablando acerca del conocimiento de Dios. Edificar nuestra vida sobre dos fundamentos nos lleva, hermanos, a entender el conocimiento que tenemos de Dios. Edificar sobre la roca implica profundizar en el conocimiento de Dios, y edificar sobre la arena significa construir sobre un conocimiento superficial de Dios. La gente conoce a Dios. El pueblo al que el Señor Jesucristo estaba hablando era un pueblo que conocía a Dios, pero cada una de las enseñanzas de Jesús nos lleva a entender que ese pueblo conocía a Dios, como Job llegó a expresarlo en una ocasión y con estas palabras: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Era un pueblo que conocía a Dios, pero su conocimiento era superficial. Su conocimiento era poco bíblico, aunque estaba aparentemente basado en el Antiguo Testamento. Su conocimiento era más el conocimiento de la tradición y de la enseñanza de los maestros a lo largo de los siglos que realmente el conocimiento de Dios. Jesús no está hablando con ateos, Jesús no está hablando con politeístas, no está hablando con griegos, con romanos que adoran a otros dioses.
Jesús está hablando con el pueblo que dice conocer a Dios, y sin embargo este pueblo que decía conocer a Dios habría en lo futuro de sufrir una gran ruina porque estaban edificando sus vidas sobre un falso y superficial conocimiento de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que Jesús no está contento solamente con que este pueblo sepa de Dios y con que tenga algún conocimiento en alguna parte exacto de Dios. ¿A qué me refiero? Esta gente conocía algunos aspectos importantes sobre Dios. Ellos conocían quién era Él, cómo se llamaba, pero cuando vino Jesucristo no pudieron reconocerlo. De hecho, habían distorsionado algunas partes o la gran mayoría de las escrituras, de manera que cuando Jesús viene, ellos no pueden reconocer que este Jesús es la revelación plena del Dios que se había dado a conocer en la zarza, en el templo, en la ley, de este Dios que se había revelado a ellos. Como dice el escritor a los Hebreos, en Hebreos 1 y 2, Dios ha hablado en muchos tiempos y de muchas maneras. Cuando se dio a conocer a través de su Hijo, esta gente no pudo reconocerlo. El asunto no es tan sencillo entonces si el pueblo leía o no leía la Biblia, si conocía o no conocía la ley, sino qué tipo de conocimiento estaba teniendo a través de ese tipo de educación que estaba recibiendo. Nosotros también debemos evaluar nuestros fundamentos, sobre qué estamos edificando nuestras vidas. Quiero comenzar con la segunda parte de esta analogía, en el verso 26 y verso 27. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, será comparado a un varón insensato que edifica su casa sobre la arena. Escuchar, dice Jesús, escuchar mi enseñanza, escuchar mi interpretación de la ley, escuchar mi interpretación del Antiguo Testamento, escuchar mi enseñanza acerca de Dios, escuchar lo que yo les revelo acerca de Dios y lo que yo hago como expresión de la voluntad de Dios, y no entenderlo y no hacerlo, es una insensatez. Es una insensatez. La bienaventuranza no está en escuchar, porque esta gente estaba escuchando al maestro de maestros, al mejor intérprete de las escrituras, porque la escritura hablaba de este hombre, de Jesús. No ha habido después de Jesús otro intérprete de las escrituras como él, ni lo volverá a ver, porque él era la revelación. Él no solamente era el maestro de la palabra, él era la palabra revelada a través de su vida y de sus acciones. Y no escucharlo era la peor de las insensateces, la peor de las locuras, la peor de las tonterías, de las torpezas. Ahora Jesús no está diciendo no oír la Biblia es una insensatez. Jesús está diciendo no aceptar mi explicación de las escrituras es una insensatez. La gente lee la Biblia. En este tiempo las personas leen sus Biblias. Los testigos de Jehová salen casa por casa y en este tiempo invitan a estudios donde ellos quieren hablar acerca de Cristo y explicar lo que ellos entienden sobre la muerte de Jesucristo. Y muchos lo verán como algo bueno, pero Jesús no dice no leer la Biblia es una insensatez. Más bien dice conocer la Escritura y no entenderla como yo se las estoy explicando. Y ahí nuevamente vemos la autoridad de Jesucristo, porque Él está siendo exclusivo. Él está diciendo, si tú no entiendes la Biblia como yo te la estoy explicando, tú la puedes entender como la entienden los rabinos, tú la puedes entender como la entienden los escribas, como la entienden los saduceos, como la entienden los fariseos. Tú puedes entender el Antiguo Testamento como lo entienden ellos, pero si tú no la entiendes como yo la entiendo, eres un insensato. ¿Se da cuenta de la exclusividad de esto? ¿Se da cuenta de lo importante en las palabras de Jesucristo? Jesús está siendo exclusivo en su enseñanza. Él no está diciendo, qué bueno que ustedes tienen maestros, qué bueno que los saduceos les están enseñando la ley, qué bueno que los fariseos les están enseñando la ley, qué bueno que ustedes conozcan la ley, algo bueno tiene que salir de esto. Jesús dice, si ustedes no la entienden como yo se las explico, son locos, son torpes, son tontos.
y van a ser destruidos al final. Dígame si esto no es una guerra de interpretación. Dígame si esto no es una lucha por la verdad. Es Jesús contra la crema innata de la sociedad de aquellos días, contra los intelectuales de su tiempo. Dígame si esto no es una guerra por la interpretación. Los cristianos hoy se sienten conformes con que alguien les lea la Biblia. No importa si es de la denominación que sea, eso no importa. Mientras lean la Biblia, eso es importante y algo bueno puede producir eso. No importa si el que me visita es un testigo de Jehová o es un hermano pentecostal o es un hermano carismático, no importa, mientras me lea la Biblia, eso está bien. Jesús diría, estás equivocado. Estás equivocado. Porque quien te explica la Biblia, y si no te la explica de acuerdo a la misma interpretación de Jesús y tú lo escuchas, aquello que estás escuchando es una locura, diría Jesús. Es una gran locura. Así que escuchar una predicación de la palabra de Dios que no está regida por la interpretación de Jesucristo no es una virtud, es una locura. Es una insensatez, es una torpeza. Es lo más loco que un hombre que dice que conoce a Dios puede hacer. Sentarte a escuchar una predicación que no está regida por la enseñanza de Cristo es la peor de las locuras que puedes hacer, porque eso va a destruir tu vida. No hay virtud en oír una predicación si esta no está cimentada en la palabra de Dios. No hay virtud en ella. No hay virtud en escuchar una predicación que no esté basada en el mismo Cristo. No hay virtud en ello. No hay ninguna virtud. No hay ninguna ventaja en escuchar una predicación. No hay ninguna ventaja en que alguien te abra la Biblia y te la explique. Si esa explicación no te lleva a Cristo, no hay ventaja alguna en eso. No hay ninguna virtud. No podemos sentirnos contentos, a gusto, dichosos, si se edifican templos y en esos templos no se enseña como Cristo enseñó. No podemos estar satisfechos. No podemos sentir ningún agrado en ello. Ahora, Jesús está usando algo más que una simple, impresionante metáfora. Jesús no solamente está haciendo una comparación, y déjeme explicarle esto. Construir sobre la arena no era solamente literal, de forma literal, construir sobre la arena, sino no cavar. Una persona construía en la arena, por ejemplo, en esta tierra que es, usted puede ver que es tierra firme, y construir sobre esa tierra, dice Jesús, eso es una locura. Y cuando lleguemos a la primera parte, porque ahora comenzamos al revés, le voy a explicar por qué eso era una locura. Pero Jesús está diciendo, escuchar a estos maestros, escuchar a estos saduceos, a estos fariseos que no me tienen a mí como la máxima revelación de la palabra de Dios, es construir sobre la arena, y construir sobre la arena es una gran locura, porque cuando venga el juicio todos ustedes perecerán. Esto es más que una simple metáfora, eso es más que una simple imagen que tiene como intención hacer un impacto en la mente de aquellas personas que los estaban escuchando. Esto tiene que ver con el juicio que más adelante Jesús en el capítulo 13 advierte a aquella multitud y les dice que ellos lo estaban despreciando y vendría un juicio sobre ellos. Esas son las lluvias, los vientos que golpearían a aquella nación de Israel que rechazó la interpretación de Cristo y caería en una gran ruina. Jesús no solamente está usando una metáfora impresionante. Jesús está hablando con esta metáfora sobre la destrucción que vendría sobre aquellos que siguieron la enseñanza de los fariseos. Mire la distancia entre interpretación e interpretación. La interpretación de Jesucristo llevaba a la multitud a una conclusión: este es el Cristo, el Mesías. La interpretación de los fariseos los llevaba a otra conclusión: este no es el Cristo, este no es el Mesías. Y de estas dos enseñanzas dependía la vida de toda esta gente.
¿Se da cuenta de eso? Quienes siguieron la interpretación de los fariseos, de los rabinos, de los saduceos y que llegaron a la conclusión, porque ¿sabe qué usaban los fariseos para decir que Jesús no era el Mesías? La Escritura. Ellos no usaban otra cosa. Ellos usaban la Escritura. Y ellos decían, ¿dónde está escrito que el Mesías iba a ser como es este hombre? Es decir, torcían las Escrituras para asegurar que ese hombre no era el Mesías. Quienes lo creyeron y quienes lo siguieron experimentaron la ruina de sus vidas, la pérdida de sus familias y la pérdida de su nación. Se da cuenta que esta es una, como le decía hace rato, es una guerra por la interpretación, es una guerra por la verdad. Como veíamos el domingo pasado, ¿hacia dónde nos está llevando la enseñanza? Podemos ver a Cristo en la iglesia, y como les decía el domingo pasado, eso no tiene que ver con misticismo, esto no tiene que ver con que alguien diga, yo soñé a Jesús, Jesús me habló, o vi a Jesús en visión o en sueño. Más bien, lo que estábamos diciendo el domingo pasado es sí, la enseñanza nos está llevando a ver a Jesús como Señor de la iglesia, y si esa enseñanza nos está llevando a conducirnos delante de Jesús como aquel que es Señor de todos nosotros. Es decir, veo a Jesús en la iglesia, estoy viendo que la gente se está sometiendo al señorío de Jesucristo, que lo reconocemos como nuestro Señor, y por ello todos nosotros buscamos vivir de acuerdo a su voluntad, renunciando al pecado, o solamente hablamos de Jesús como el gran amigo al que no hay que temer. El domingo pasado le decía, mucha de la música que las iglesias están cantando en la actualidad no hablan de Cristo como Señor, hablan de un Jesús sí sobrenatural, un Jesús poderoso que hace muchos milagros, y tú tienes que saltar delante de Él como celebrando a un gran artista. Saltar delante de Él, ¿por qué? Salta delante de Él porque Él es sobrenatural. ¿Usted cree que Jesús está dando esta enseñanza y diciendo, todos los que creen que yo soy Jesús salten? Da risa ver la alabanza de esas iglesias. Y no solo risa, da tristeza ver cómo muchos, con ese tipo de falsa enseñanza acerca de un Cristo distorsionado, se han enriquecido. Y cómo multitudes lo siguen y no saben que han construido sobre la arena. No saben que han edificado sobre la arena. Y no saben, no porque nadie les haya dicho, sino porque son locos. Es decir, insensatos, torpes de mente. Porque aún teniendo la Escritura y siendo tan clara ella, ellos no quieren ver la verdad y ellos prefieren andar en el camino ancho, que es sumamente tolerante, en vez de rendir sus vidas a aquel que ha sido revelado en la Escritura como Señor. Edificar sobre la arena es edificar superficialmente. Usted nota cómo el Señor Jesucristo contrasta la enseñanza de los judíos, de los maestros, con estas palabras, capítulo 5, verso 38. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistáis al malvado. Lo que estaban haciendo es que la enseñanza de los fariseos era demasiado superficial, era demasiado literalista. Demasiado superficial. Eso es fácil. Jesús les dice, oyeron que fue dicho, no adulterarás, por ejemplo. Y la enseñanza de los maestros, de los saduceos, de los fariseos, de estos hombres era tan superficial. ¿Qué es no adulterarás? No estés con otra mujer que no sea tu esposa. Si lo haces en tu mente, no es adulterio. No asesinarás. ¿Qué es no asesinar? No mates a otra persona. Si lo haces en tu mente, no es asesinato. Y Jesús les dice, en su conclusión, ustedes se están construyendo sobre la arena si siguen una enseñanza que es demasiado superficial. Demasiado superficial. Tristemente, esto
Para muchos no ha cambiado demasiado. Hay demasiada enseñanza que es muy superficial en las iglesias. Demasiado superficial. La gente construye sobre la arena. ¿A qué me refiero con demasiado superficial? La gente dice, Dios es amor. Y entonces se quedan en el mensaje superficial. Dios es amor. ¿Qué significa eso? Dios ama al pecado y Dios ama al pecador, aunque aborrece el pecado, pero Dios ama al pecador. Dios es amor. Él no va a castigar a nadie. Él no va a traer juicio contra nadie. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Enseñanza superficial. ¿Tienes algún problema? Dios quiere sacarte de tu problema. Él no pide arrepentimiento de ti. Él solamente quiere que creas que Él puede solucionar tu problema y que tengas fe y Él va a solucionar tu problema. Enseñanzas que son superficiales. Y quienes siguen ese tipo de enseñanzas están construyendo sobre la arena. Es decir, no profundizan en el conocimiento de la revelación que Dios nos ha dado. Ahora, vamos hacia atrás. En el verso 24, el Señor Jesús dice, pues el que me oye estas palabras y las practica, se comparará a un varón prudente. El insensato no profundiza, se queda con la enseñanza superficial. Y luego la metáfora es ilustrativa. Dice que edifica su casa sobre la roca. Y aquí es donde podemos confundirnos, porque sobre la roca pareciera que Jesús está diciendo que aquel que busca una piedra y sobre ahí construye sobre esa piedra es sabio. Pero Jesús está haciendo referencia a la forma de construir en aquellos días. ¿Sabe cómo eran las construcciones en aquellos días? Generalmente se buscaban lugares altos para construir ahí. ¿Y sabe qué se hacía? Se comenzaba a cavar, se encontraba piedra y se comenzaba a partir la piedra hacia abajo. 10 metros aproximadamente la gente cavaba hacia abajo para construir entre la roca. Imagínense. No solamente es que encontraban piedra y encontraban una parte rocosa y hacían como nosotros, quizá en el sistema de construcción se hace el cimiento, el mamposeo, unos 2 metros quizá. No sé cuánto de profundidad, como un metro, y sobre ahí se construye. No, ellos no cavaban 1 metro. La práctica era que como mínimo 10 metros. Imagínense lo duro que era construir. Algunos hermanos en esta zona tienen sus pozos de agua y han tenido que cavar. Y yo sé que en algunas partes, porque me han platicado, han tenido que hacerlo con cincel, poco a poco, hasta que logran romper la piedra. ¿Cree usted que cavar 10 metros hacia abajo sobre la roca hubiera sido un trabajo fácil? No. Ahora, la metáfora nos lleva a algo realmente importante. Jesús está diciendo que conocer a Dios y conocer su revelación es algo realmente desgastante. No es un conocimiento superficial. Es cavar, es escarbar, es esforzarnos por llegar a un conocimiento correcto de la palabra de Dios. Y si tomamos en cuenta que roca en el Antiguo Testamento es uno de los nombres que se le da a Dios, podemos entender entonces que la metáfora nos diría algo así: construir sobre Dios es profundizar en el conocimiento de Él. No es algo superficial, no es algo que pueda llegar a entender inmediatamente. Es el esfuerzo de introducirte en la persona de Dios, y para introducirte en la persona de Dios tienes que conocer a aquel que es la revelación
plena de la deidad, a Jesucristo. Construir sobre la roca, hermanos, es tomar decididamente la tarea de conocer, de profundizar en el conocimiento de Jesucristo, porque mientras más conocemos a Jesucristo, mejor conocemos a Dios. Y piense usted en eso, porque lo contrario en este caso también es verdad. Mientras menos conocemos a Jesucristo, menos conocemos a Dios. Lo contrario, por lo menos en este caso, también es verdad. Mientras más conozco a Jesús, más conozco a Dios. Mientras mejor conozco a Jesús, mejor conozco a Dios. Y mientras menos conozco a Jesús, menos conozco a Dios. Ahora, quiero que usted piense, porque esa es la realidad de la iglesia y esto es algo a lo que nos tenemos que enfrentar. Nosotros nos vemos inundados de tanta música que tiene una distorsión de la persona de Jesús. ¿Cree usted que esa música nos va a hacer conocer mejor a Dios? Si una vez que la escuchas te das cuenta que no saben ni de qué están hablando. Y tenemos una gran cantidad de hombres que han escrito libros de un Cristo distorsionado. Y muchos predicadores que hablan de un Cristo que no conocen. Es más, ni siquiera hablan de Cristo en sus predicaciones. Hace poco escuchaba una predicación donde el exponente, usando un pasaje del Antiguo Testamento, usando el libro de Esdras, comenzó a hablar de la importancia de estar sujetos a autoridades, de que las personas se sometan a sus pastores. Fue casi una clase de administración y yo me preguntaba, ¿y dónde está Cristo en todo esto? ¿Dónde está Cristo en todo esto? Ahora, no es que querramos meter a Cristo en cada parte de la Biblia, pero si Jesús dijo que de Él hablaban las Escrituras, entonces es fácil entender que Esdras no estaba hablando de un sistema administrativo. Esdras estaba hablando de Cristo. Y para encontrar a Cristo en el libro de Esdras, en Nehemías, en Levítico, usted no puede, si realmente quiere encontrar a Cristo, usted no puede cimentar o no puede hacer algo superficial, usted tiene que cavar la roca y escarbar hasta que usted encuentre a Cristo en Nehemías, hasta que usted encuentra a Cristo en Esdras, hasta que usted encuentra a Cristo en Oseas, en Levítico, en Éxodo, en Deuteronomio, hasta que usted cava y usted quizá lee y dice, pues yo no encuentro a Cristo en ninguna parte, solamente encuentro genealogías, solamente encuentro historia, encuentro nombres de hombres que ni conozco, pero usted tiene que cavar hasta que encuentra a Cristo brotando, como cuando el hombre busca agua y escarba un pozo y de repente después de haber cavado y cavado pica la piedra y comienza el pozo a inundarse de agua. Así tenemos que meternos a las Escrituras. Así tenemos que introducirnos en ellas, y eso requiere trabajo, eso requiere esfuerzo, eso requiere dedicación. No podemos quedarnos con una enseñanza superficial de un Jesús que es amigo de todo el mundo, de un Jesús que es amoroso, de un Jesús que se aparece en sueños, de un Jesús que habla al oído a ciertas personas que el Señor Jesús simplemente llama locos, insensatos. ¿Se da cuenta usted de esto? Gente que no profundiza en las Escrituras. Me llama la atención, hermanos, como hay una gran cantidad de personas que hablan de Dios y nunca han entendido sus Biblias. Nunca. Hay una gran cantidad de personas que hablan de cosas extraordinarias de Dios, pero nunca en su vida han entendido correctamente la Escritura. De hecho, muchos de ellos ni siquiera la han leído completa, pero ellos hablan de grandes prodigios que Dios ha hecho en sus vidas y que les ha hablado y que se les ha aparecido. Y usted les dice, hay algo con lo que yo generalmente pruebo a las personas y les digo,
¿Te sabes los 10 mandamientos? Ah, sí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No. Los 10 mandamientos. Sí, ese es el primero. No, ese no es el primer mandamiento. Ese es el resumen de toda la ley y los profetas. ¿Cómo esa gente se atreve a hablar de un Dios que ni siquiera conoce? ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a hablar de un Dios que desconocen? Desconocen algo tan básico como su carácter revelado en los 10 mandamientos, su santidad revelada en los 10 mandamientos. ¿Cómo se atreven a hablar de eso? Pero ellos quieren impresionar. Ellos dicen, Dios me habla al oído, Dios me habla en las mañanas. Ellos quieren impresionarnos, ellos quieren presumir de una comunión con Dios que no poseen. Ellos quieren impresionar a los demás con cosas extraordinarias, con sueños que tienen, con revelaciones que tienen, con milagros que según han visto, pero ellos no conocen sus Biblias, desconocen las Escrituras. Ellos quieren impresionarnos con un Dios imaginario. Ese Dios está aquí en sus mentes, pero lo desconocen completamente. Jesús es claro, Jesús es contundente y Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, es decir, Él se revela a sí mismo como la autoridad y su enseñanza como lo único que realmente puede servir para edificar la vida de una persona y de una nación. Su enseñanza. Pero para entender su enseñanza, Jesús dice, tienen que profundizar en la roca. Tienen que introducirse hasta que Cristo sea claro a sus ojos. Hasta que Cristo sea claro a nuestros ojos, hermanos, todo conocimiento de Dios será un conocimiento distorsionado. Como la gente reunida en aquellos días tenía que tomar una decisión entre seguir la enseñanza de sus maestros, una enseñanza tradicional, una enseñanza que habían aprendido de generación en generación, que habían registrado en sus libros de sabiduría, pero una enseñanza que estaba distorsionada, o seguir a este hombre que se levantaba como autoridad y como única revelación verdadera de Dios. Usted sabe el desenlace de esto. Usted sabe que una gran cantidad de judíos murieron en el año 70, destruidos por la ira del Señor por una razón: simplemente rechazaron a Jesús y su enseñanza. Y esto, que aquí pareciera una simple metáfora, cobró vida cuando aquella nación pereció, cuando le vinieron las lluvias, cuando le vinieron los vientos, cuando le soplaron los vientos y los torrentes de los ríos golpearon contra Jerusalén. Esta cayó, esta y su templo cayeron y la ruina fue grande, pero la iglesia prevaleció, porque la iglesia pudo conocer a Dios a través de Jesucristo. Hoy nosotros nos enfrentamos a la misma ley. Hoy usted y yo debemos tomar cada día la decisión de o buscar a Cristo en la Escritura y profundizar en el conocimiento de Él y de Dios, o seguir el superficial cristianismo de nuestra época. Ese cristianismo liviano que habla mucho de poder, que es muy relajado, que es muy de mucha fiesta, pero que se derrumbará cuando Dios ponga a prueba la vida de todos aquellos que dicen conocer a Dios, pero no conocen su palabra. Cada uno de nosotros, hermanos, está frente a una decisión que debemos tomar. O seguimos la enseñanza de Cristo y su autoridad, o seguimos la fiesta de este cristianismo superficial. Y cada uno de nosotros recibirá en su vida lo conveniente y lo respectivo a la enseñanza
que hayamos decidido seguir. Quiera Dios que en nuestro corazón, en nuestra voluntad esté la necesidad y el deseo de conocer a Jesús como Señor de nuestras vidas. Y que eso nos lleve a una búsqueda, como el salmista lo dijo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, Dios mío. Usted no crea que el salmista está hablando como un carismático que está esperando que Dios le hable en ese momento. Él está hablando como un verdadero creyente. Yo deseo conocerte realmente, anhelo conocerte realmente. Mi alma está sedienta de ti, desesperada por ti. Y la única manera de llegar a conocerlo perfectamente es a través de Cristo revelado en su palabra. No hay otro camino. Y es aquí donde nosotros como cristianos nos separamos completamente de los demás y seguimos el camino de todos nuestros hermanos que han despreciado ese cristianismo ligero, falso, de conciertos, de gritos, de saltos, para seguir un cristianismo difícil, duro, pero que tiene mejores recompensas. Quiera Dios que nuestros corazones estén sujetos al señorío de Cristo. Al final será evidente, en el final del tiempo será evidente el cristianismo que quisimos seguir y que seguimos.